a mí me gusta lo que cuando hablas de narrativas personales. Ujú. Me encanta eso porque cuando papá nos abandona, y en este caso llamamos la parte de ausencia, podemos decir que hay tres tipos de ausencia. La ausencia permanente, es decir, realmente papá nunca estuvo porque no me conoció, porque no sabe que existo o porque definitivamente papá se murió. Hay otro tipo de abandono del padre y es la ausencia intermitente. Ese papá que a veces aparece, cubre algunas necesidades, pero vuelve y desaparece y vuelve a aparecer. O aquel que me tocó a mí, que mi papá me está escuchando, yo creo, que tuvo que trabajar y qué bonito que lo dice Marco de que el papá siempre no, o sea, de entrada casi nunca está, ¿sí? Porque estaba trabajando desde este rol paterno de proveedor, pero también hay una ausencia, hay un abandono del padre cuando está físicamente, pero no está conectado emocionalmente. Realmente no sabemos cuál es más doloroso de los tres. Los tres son dolorosos, pero no sabemos si es más doloroso el abandono del padre que está ahí, pero no está conectado conmigo emocionalmente. Y a partir de esas tres posibilidades se crean las narrativas. Sergio, ¿cómo los adultos podemos crear unas narrativas para que nosotros los hombres, obviamente también las mujeres, las queremos honrar porque hacen parte de nuestra audiencia mayoritaria, cómo pueden ser las narrativas de estos adultos para reforzar la herida del abandono en el niño? Para reforzarla, ¿cuál es la narrativa que nos reforzamos ya de adultos? No, los adultos al niño. Ejemplo, su papá nunca se quiso hacer cargo de ti. Esa es una narrativa. Otros ejemplos, ¿cuáles serían? A eso me refiero. ¿Cómo los adultos podemos crear una narrativa? Cuando el adulto le dice, tu mamá nos abandonó, ¿no? Y yo he escuchado eso. O sea, un adulto diciéndole al niño o a la niña, tu mamá nos abandonó. Lo cual es bien grave, pues, porque no asume uno como adulto su responsabilidad y refuerza al niño o a la niña esa narrativa, ¿no? Es bien canijo, es bien difícil porque esto se regresa, porque finalmente después el niño o la niña se dan cuenta que el adulto que reforzó esa herida, pues estaba mal, ¿no? Y que en realidad, pues el malo era él, ¿no? Es ya como una mezcla de heridas, ¿no? La herida del adulto que refuerza la herida que sí existe del niño o de la niña, y lo cual, pues sí, como dice Marco, pues requiere terapia, ¿no? Ahorita estoy viendo una chica, 25 años, ¿no? Que está justamente en esa situación en donde está reconstruyendo la narrativa, o sea, está rehaciendo el cuento que le contaron, y lo está rehaciendo a partir ya de su experiencia ahora con una pareja, ¿no? Con una pareja que la abandonó, ¿no? Vamos a llamarle así. Entonces, toda esa experiencia que está viviendo ahorita en su juventud, le está remitiendo, bueno, y a través de la terapia, lo está remitiendo a deshacer esos enredos que hubo, en donde mamá, en este caso, mamá reforzaba que papá era el malo de la película, ¿no? Y ahora tiene que reforzarlo. No, ahí es donde yo digo que los hijos nos reflejan a los adultos nuestras propias heridas y que tenemos que revisarlas, ¿no? Para no andarlas pasando de generación en generación, ¿no? Para no pasarles nuestra propia herida, no pasárselas a los hijos, ¿no? Ir revisando nuestra propia narrativa, rehacer nuestro cuento, regresar el cassette, platicarnos nuestra historia de otra manera para que nuestros hijos lo vivan de otra manera, ¿no?
Es inevitable que van a tener que rehacer su propia historia, ¿no? Pero por lo menos que no carguen con la nuestra, ¿no? Que asuman nada más la de ellos, ¿no? Gracias, Sergio. Marco, ¿qué narrativas? ¿Cómo más podemos saber como adultos que nos estamos escuchando a través de este programa qué narrativas somos las que damos los adultos a nuestros niños que empieza a profundizar la herida del abandono, en este caso del padre, ya sea por parte que sea la narrativa de la mamá o de la familia de la mamá? Yo he sufrido más que tú. Sí, esa es clásica, ¿no? Yo he sufrido. Sí, esa es buena, es muy buena. Sí. Yo he sufrido más que tú lo tienes todo, tú tienes a tu papá y a tu mamá aquí en la casa y yo no tuve esto, yo no tuve el otro y bla, bla, bla. Entonces la herida del papá o de la mamá siempre está por delante, ¿no? Y el niño dice, pues, ¿y eso a mí qué, no? La verdad es que los chamacos se quedan, pues, ¿y eso a mí qué? Pero si está cargada de alcohol, ese momento, ¿no? De estarle diciendo al niño, no, pues se vuelve más pesado. Ya los chamacos ya no quieren escuchar porque uno piensa que lo está diciendo por primera vez. Cuando ya van 20 veces que dice exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esa es una manera de no escuchar, de no ver, de no atender, de no estar presente para con los hijos. Y yo aquí tengo una pregunta, ¿no? Hay papás perfectos que hagan o críen de tal manera que los hijos no tengan heridas. Uh-huh. Y esta pregunta la hago precisamente para la reflexión y me atrevo a contestarla, ¿no? Esto de las heridas, desde la perspectiva de los autores que mencionan esto, tiene que ver mucho más allá de los padres, de la crianza, del nacimiento, de la formación. Tiene que ver con algo mucho más profundo que no está científicamente comprobado y no se puede comprobar de manera científica, pero esto es inherente a la vida, es inherente al desarrollo personal que cada uno de nosotros trae, ¿sí? Porque teniendo los mismos papás, el mismo papá, la misma mamá, la misma crianza, el mismo hogar, cada uno de los hermanos tiene una herida diferente. Entonces, pues aquí el asunto es tomar nuestro propio tema, hacernos responsables de ello, porque nos va a dar una sabiduría y un crecimiento importantísimo, ¿no? Porque es parte del camino de nuestro héroe personal. Ahí está la sabiduría, si nos comprometemos. Y en este caso, y perdón, Alexander, que me haya abierto hacia estos temas, pero cuando el papá o la mamá antepone su propio dolor a lo que puede estar pasando con sus hijos, pues ya el protagonista es el papá o la mamá, ¿no? Y el hijo dice, ¿y qué hago con eso? Papá, no te puedo cargar. ¿Qué hago con eso? Mamá, no te puedo cargar. ¿Sí? Porque los grandes se tienen que hacer cargo de lo suyo, ¿no? De lo suyo personal. Marco, gracias. Acaba de decir algo muy importante. Aunque la narrativa puede ser para satanizar el papá, también la narrativa puede ser para beatizar al papá. Entonces el niño crece con un papá beato, con un papá santo, perfecto. Ahí también puede estar un extremo, es decir, puede haber los dos extremos. La narrativa satanizada de que tu papá no estuvo porque no quiso, o tu papá nos abandonó, ¿sí? Yo no sé por qué tu papá se fue, yo no sé por qué tu papá no viene, o mamá evitaba el tema de papá y ahí quedó satanizado. Pero también podemos ir al otro extremo del papá beato, donde el papá es perfecto. Por eso la pregunta que haces es interesante. El papá que es perfecto, y cuando el hijo crece con esta figura del papá perfecto, pues ¿qué va a pasar? Pues es un hijo, un varón que no se va a sentir suficiente, porque ¿cómo carajos, cómo hago para ser mejor que mi papá? ¿Cómo hago para superar lo que mi papá ha logrado?
Y en este caso el hijo Aarón cae en esa trampa. ¿Por qué? Porque le vendieron una figura beatizada del papá. También las hay, ¿sí? Entonces, es interesante estas narrativas de saber nosotros que estamos escuchando este programa, y quiero que por favor lo sigan compartiendo para dar más alcance con nuestro programa de masculinidades, que sigan compartiendo, que sigan etiquetando a estos hombres, porque esa es la filosofía de este programa, poder sanar el dolor, poder que haya una sociedad sin violencia y que cada vez seamos más respetuosos. Entonces, en esta satanización, hay tres, que siempre hay dos culpables, a veces hay tres. El papá que le echa la culpa a la mamá que le echa la culpa al papá, y el hijo que se siente culpable porque dice, bueno, si mi papá no quiso estar conmigo, es porque yo tengo algo malo. Hay algo en mí, y ahí se genera el sentimiento de culpa en el hijo, porque cree que porque esa fue la narrativa que le contaron los adultos, de que papá no se quiso quedar, de que papá no quiso hacerse cargo, de que papá no quiso estar contigo. Entonces el hijo, en un amor ciego, dice, bueno, no es ni mi papá ni mi mamá, soy yo el culpable, yo soy el malo de este paseo. Y somos adultos ahora creciendo con un sentimiento de culpa y no sabemos por qué. Es diferente al sentimiento de culpa, que si uno dice, sí, tengo un sentimiento de culpa porque hubo una situación. Sergio, ¿cuáles son las características de los hombres cuando crecen con la herida del abandono de la mamá y del papá? ¿Cuáles son las características? Ya Marco nos hizo un abrebocas de cómo los hombres nos abandonamos, ya sea a través de los proyectos, ya sea a través del dinero, ya sea a través del carro. Pero ¿cuáles serían como las características psicoafectivas con respecto a la pareja, por ejemplo? Sí, justamente eso iba a comentar, ¿no? Esto se refleja ya de adultos en los hombres, se refleja en nuestra relación de pareja. Y un hombre que no ha resuelto su herida de abandono, en el momento en que se relaciona con una pareja, todavía desde esa herida, es una relación muy dependiente, de mucha dependencia, ¿sí? Es de no poder estar sin ella, de no saber en dónde está, o sea, de no estar a gusto si no sé dónde está. Entonces se vuelve un hombre en una relación de pareja muy controlador, excesivamente celoso, ¿sí? Posesivo y a la vez dependiente, ¿no? Es decir, no puedo estar solo. No puedo permitir que se vaya a una reunión de amigas, por ejemplo, ¿no? Entonces se vuelve una relación de mucha dependencia y por lo mismo, pues es una relación de mucho conflicto, ¿no? En la pareja. Se vuelve uno también, el adulto que está desde esa herida del abandono, se victimiza. Es una persona que le gusta provocar lástima, incluso, ¿sí? Ante los demás. Miren, mi mujer se va con sus amigas, ¿no? Y nos deja aquí solos, ¿no? Yo me quedo con los hijos, ¿no? Es como producir lástima, es victimizarse y es incluso puede llegar a extremos. Una relación de un hombre de este tipo con esta herida de abandono puede llegar a provocarse incluso enfermedades o accidentes para que lo cuiden, para que estén al pendiente de él, ¿sí? Y entonces se vuelve una difícil situación para la pareja en este caso, porque pues obviamente ya no es una relación de pareja, ¿no? Es una relación de mamá hacia un hijo sumamente demandante, ¿no? Con mucha necesidad de afecto, de ese tipo, dependiente.
y es muy difícil. O puede ser el contrario, ¿sí? O bueno, otra faceta, digamos, en la relación de pareja, es este hombre sumamente demandante de sexo, por ejemplo, de tener relaciones sexuales de manera reiterada, y todos los días, ¿no? Y sentir, si no se hace, sentir ese abandono, ¿no? Sentir esa parte de decir, no puedo estar sin eso. Entonces, una adicción, efectivamente, de las que decía Marco, pero en este caso es una adicción al sexo, ¿no? Porque está desde esa herida, ¿no? Y hay otras áreas de la vida de un adulto en donde, ya mencionaba Marco, se puede manifestar el abandono, como es el soltar proyectos, el perder propiedades, el no saber retener riqueza, dinero, proyectos fallidos, negocios que emprendo y que no resultan, que abandono finalmente, ¿no? Pero el de la pareja creo que me parece es de los más fuertes en los hombres, y que, bueno, todos, ¿no? Pero que debiéramos de revisar, y que obviamente no hay que echarle la culpa a la pareja, ¿no? O sea, nosotros nos tenemos que hacer responsables. Marco, ¿cómo más podemos ver las caras? Es decir, yo como hombre o una mujer de las que nos está escuchando, ¿cómo puede reconocer que tiene al lado un hombre con la herida del abandono? Porque es dependiente. Es el de los 5, de las 5 heridas, la persona o el hombre de la herida de abandono es el más dependiente. Depende para tomar decisiones, depende de la presencia en este caso de la pareja, depende del sexo. La pareja le puede estar siendo infiel y el hombre enterarse y aún así no poner límites claros. A lo mejor sí reclama y dice y bla, 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 pero límites claros de decir ya no más, por la dependencia afectiva. De las 5 tipologías, ¿no?, que hemos estado analizando, el de la herida de abandono es el que más necesita contacto sexual por el tema de piel a piel, ¿no? Sí, de estar siendo acariciado y acariciar y bueno, todo eso. O sea, es una dependencia por parte del hombre que tiene la herida de abandono brutal, hasta en la toma de decisiones. Necesita presencia, atención, apoyo, siempre, regularmente. Para todo pide consejo. A veces no lo sigue, pero está pidiendo consejo regularmente. No saben decir que no. Los hombres con la herida del abandono les cuesta muchísimo trabajo decir que no a muchas cosas, no solamente a las mujeres, que es donde más les cuesta trabajo decir que no. Sí, pero se les dificulta. Son muy sentimentales. Hay una nostalgia constante, una tristeza, un llanto fácil. ¿Sí? Yo regularmente les pregunto a los consultantes, ¿tomas alcohol? Sí. ¿Te emborrachas? Sí. ¿Y cómo te pones cuando te emborrachas? Pues hay quienes se ponen alegres y cantadores, y otros bailadores, y otros se ponen cachondos, y otros se ponen llorones, y otros se duermen. Digo, ahí está el niño. ¿Sí? Ahí sale el niño. Entonces, a mí me gusta hacer esa pregunta y revisar, ¿sí? ¿Cuál es el niño que realmente sale cuando la gente se emborracha? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar. Y si me dicen, no, pues es que si me pongo cachondo, me pongo sexoso, etcétera, etcétera, aunque digo, bueno, otra característica más para ir yo viendo el perfil, ¿no?, de ese niño herido. Y que la persona se empodere, y que la persona tome a su propio niño, porque nadie se va a hacer cargo, Nadie se va a hacer cargo de nuestro niño interior. Ni un médico, ni un psiquiatra, ni un sacerdote, ni un psicólogo, nadie, ni nuestra pareja. Esa es una responsabilidad personal, y si nosotros sabemos que tenemos esos temas, pues toca chamba, ¿no? Toca chambear. No sé si contesté tu pregunta, Alexa. Excelente, Marco, muy bien, muchas gracias. Pues sí, porque me describió
Yo por eso no me emborracho, porque cuando me emborracho siempre sale mi niño a llorar. Por eso tengo que... El borracho llorón, ese soy yo. Sale mi niño herido a llorar. Entonces, muchas gracias, porque sí, siento que la herida del abandono hace parte de mis heridas, que he venido transformando, sanando, y yo creo que todos hemos venido, los tres, digámoslo así, cuando digo todos somos los tres que hemos venido dándonos cuenta, pero también tenemos que mirar características de pronto de conductas posesivas, ¿no? Un hombre con la herida del abandono tiene una conducta posesiva. Esto es importante tenerlo en cuenta, o cuando de pronto exige atención continua. Por eso, para un hombre con la herida del abandono, que llegue su hijo y uno dice, pero ¿cómo es posible que un hijo que un hombre sienta celos por la llegada de su hijo? Sí. ¿Por qué? Porque perdió la plena y completa atención de su pareja. Todos los reconocimientos y atenciones que eran para él, ahora su pareja tiene que dárselo al bebé. Y el hombre se siente celoso. Y hay hombres, he visto en consulta, que prefieren separarse y dicen que perdieron su mujer desde el momento en que nació su bebé, su hijo. ¿Qué estamos hablando ahí? Pues estamos hablando de un hombre con la herida del abandono completamente. Entonces es importante irnos revisando cómo esta herida, a partir de las características que dio Sergio, Marco y mi persona, cómo esta herida nos está haciendo ruido en la vida diaria. Pero vamos a lo interesante. ¿Cómo se trabaja esta huella? Ay, bueno, Marco habló algo del dinero y es muy importante, aunque siempre hemos dicho que el éxito con el dinero tiene que ver con la mamá. Eso es cierto siempre en las mujeres, pero en los hombres se transforma un poco. Es decir, el éxito con el dinero en los hombres depende de la mamá y depende del papá. En la mujer no. En la mujer sí o sí depende de su relación con la mamá. Para nosotros depende de la relación con mamá o papá, y eso puede crear situaciones, porque si el papá murió en escasez, si el papá tuvo un mal manejo del dinero, posiblemente el hijo, por lealtad negativa, el varón se une a su papá. Entonces, en nosotros los varones, mamá y papá tiene que ver sí o sí con el dinero.